Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos para comenzar su programa Creed en sus profetas. Este es el programa dedicado al estudio y la reflexión de las Sagradas Escrituras, complementado por el Espíritu de Profecía. Hoy estamos ya para comenzar a través de la señal de Nuevo Tiempo, en compañía, como siempre, del pastor Bruno Razo, y también tenemos la grata compañía del pastor Rafael Rossi, ambos líderes de la Iglesia Adventista en Sudamérica, uno como vicepresidente, pastor Bruno Razo, y el líder de comunicaciones para el territorio de la División Sudamericana, pastor que ya mencionamos, Rafael Rossi. Así que juntamente al darle la bienvenida a ellos, les damos una cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias, pastor Eber. Para nosotros es un gusto acompañarte como siempre. Estamos con el pastor Eber Piñeiro, doctor, rector de la Universidad Adventista de Bolivia, pero estamos aquí también como amigos que necesitamos todos los días encontrarnos con ustedes para reflexionar, para profundizar nuestra relación, nuestro conocimiento de las cosas de Dios y también la aplicación de ese conocimiento a nuestra vida. Así que gracias, pastor Eber, y también gracias, Rafael, por acompañarnos, ¿no? Sí, pastor Bruno, pastor Eber, muchas gracias por invitarme. Ahora yo estoy participando en el otro lado de la pantalla. Siempre acompañando ahora con ustedes acá, podemos compartir juntos un poco de la reflexión de la palabra de Dios. Qué lindo. Pastores, ya hemos avanzado en el libro de Jeremías. Es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento y que tiene un mensaje muy importante, es un mensaje de exhortación al Que no pueblo. es solo el profeta llorón, como por ahí algunos decían. Claro, en algunas partes, especialmente por causa de que él escribe Lamentaciones también, se lo conoce como el profeta llorón. Pero en realidad era un profeta preocupado por la suerte de su pueblo. Y es justamente lo que estamos tocando en el capítulo 7, que nos toca hoy. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? El pueblo de Israel estaba con una situación de carácter muy complejo. Ellos decían, Dios ha bendecido este templo. Es un templo magnífico, la presencia de Dios llenó el templo de Jerusalén en el tiempo de Salomón. Y entonces decían, mientras esté el templo, estamos seguros. Incluso hay una cita, ¿no? Y entonces Jeremías le dice, no se confíen en eso. Palabras de mentira diciendo, templo de Jehová es este. La presunción espiritual. ¿Qué les parece si podemos aplicar qué consejo nos da Elena White respecto a esta problemática tan difícil y tan compleja para el ser humano?
Bueno, en el libro Nuestra elevada vocación, en la página 351, ella responde tu inquietud de esta manera. Quizá estén exclamando el templo del Señor somos, al paso que sus corazones están llenos de comercio impío y de injusto trueque. Los atrios del templo del alma pueden ser la guarida de la envidia, del orgullo, de la pasión, de las malas sospechas, del odio y del vacío formalismo. Y Cristo contempla apenado a su pueblo profeso que se siente rico y enriquecido en el conocimiento de la verdad y que sin embargo está destituido de la verdad en la vida y en el carácter. Qué interesante, así como el templo físico del pasado o templos físicos del presente pueden ser mal utilizados porque no cumplen con su propósito, nuestra vida, que también es un templo de la morada de Dios y del Espíritu de Dios, también puede ser distorsionada, ¿no? Cuando nuestros corazones, dice, están llenos de comercio, de injusto trueque, cuando los atrios del templo del alma pueden ser la guarida de la envidia, del orgullo, de la pasión, de las malas sospechas. Y otra vez volvemos a algún concepto que ya hablamos en los días anteriores. Necesitamos cuidar la mente, la imaginación. No solamente tenemos que parecer ser hijos de Dios, sino que en realidad tenemos que ser hijos de Dios. Y eso era un problema que estaba viviendo el pueblo, porque él estaba sintiéndose ricos y no eran ricos. Y no lo eran. Sentía que tenía el conocimiento y no estaba viviendo el conocimiento. Pensaba que tenían la verdad, pero no estaban practicando la verdad. Y eso es un problema que también es un problema de la iglesia en los últimos días. Rafael, tú eres un especialista en el estudio de las profecías del Apocalipsis. Sí. No dice lo mismo en el Apocalipsis. Hay una conexión, o sea, que vivió el pueblo en el pasado va a vivir la iglesia. La tibieza espiritual es un problema para la iglesia. Y es un problema que vivió el pueblo en el pasado. O sea, podemos aprender lecciones del pasado para que en el presente estemos preparados para el futuro. O sea, pensamos, sí, tenemos la verdad, tenemos la palabra de Dios, conocemos todo, pero si no practica, no resulta nada tener el conocimiento y no vivir el conocimiento. O pensar que sabe todo y no practicar lo que sabe. A veces me hace pensar de que a veces hay en algunos lugares, en algunos países, ingenieros, arquitectos, personas que tuvieron una carrera, un estudio, tienen el título, están recibidos, pero se dedican a otra cosa. ¿Sí? Y es lo mismo, ¿no? No alcanza con que yo tenga el título, el conocimiento, el certificado de que conozco la teología o el mensaje bíblico. Necesito practicar, necesito vivir de eso y vivir ese mensaje de Dios. Sí, porque, pastor Bruno, si pensamos de conocimiento por conocimiento, el diablo sabe todo. Tiene mucho conocimiento, pero ¿cuál es el problema? No vive, no practica, está lejos de Dios, está en pecado, es el engañador, es mentiroso. Entonces, para nosotros no es solamente conocer, sino vivir. Lo interesante, pastor, es que el mensaje profético no se queda solamente en la exhortación, porque le está llamando la atención acerca de la presunción espiritual. Les dice, ahora hay un remedio, hay una solución para el problema espiritual que ustedes tienen. Cada día y cada vez a través de los tiempos, los profetas le iban diciendo al pueblo de Israel, ustedes tienen que caminar en los caminos de Dios, pero ellos no lo hacían. Este problema parece ser muy actual también en la iglesia cristiana. ¿Cómo podemos asegurarnos? ¿Qué nos dice Elena White sobre cómo podemos en realidad caminar en los caminos con la voluntad de Dios? Que no sea solo una expresión romántica o poética, caminar con Dios, ¿no? Claro. Sabes que la primera declaración un poco nos ilustraba, nos advertía del problema. Ahora esta declaración nos resuelve, nos dice ir a la práctica. ¿Cómo? ¿No? En el libro Cada día con Dios, página 14, Elena de White lo resumía de esta manera. Cuanto más cerca vive el cristiano de Dios, más luz divina penetra en su mente. Tiene más conciencia de su propia pequeñez, discierne sus defectos de carácter y ve sus obligaciones tal como Dios se las presenta. Cuanto más cerca esté de Jesús, más clara y nítida será la impresión de sus propios defectos, que antes ni siquiera percibía, y entonces verá la necesidad de humillarse a sí mismo bajo la poderosa mano de Dios. Si se eleva, no será porque él mismo se está elevando, sino porque el Señor lo exalta. Con sus ojos fijos
en la pureza y en la perfección de Cristo, al reconocer y obedecer a Dios en todos sus caminos, no estará ciego a sus propias faltas e imperfecciones. Aunque su conducta a los ojos de los hombres sea sin tacha e irreprochable, Dios lee las intenciones y los propósitos del corazón. Bien cerca de Dios nos notamos como somos. Y allí, humillados, nos arrepentimos, pedimos perdón, Dios perdona, restaura, y entonces Él hace ese trabajo completo en nuestra vida. Así es. Sí, aquí también se puede pensar que nosotros tenemos en la Biblia algunas direcciones claras de lo que significa vivir cerca de Dios. Por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos de Dios, que es la ley de Dios a la humanidad. Cuando se vive de acuerdo con la ley de Dios, se puede saber que estamos cerca de Dios. Que es lo más resumido de la voluntad de Dios Sí, que podemos porque tener. sabemos así, cómo Dios espera que yo viva. Sí, están en los 10 mandamientos. Otra cosa que se puede pensar también es que nosotros hemos trabajado en Sudamérica también con un concepto muy interesante, que es primero Dios, que tiene evocado con revelado por su palabra, queriendo sus profetas. Cuando empezamos el día con Dios, estamos viviendo cerca de Dios. No hacer nada antes de pasar algunos minutos con Dios, leyendo su palabra, meditando en Dios, en su voluntad, orando. Eso también es practicar y vivir cerca de Dios. O sea, no es solamente, como dijo Pastor Bruno, una cosa romántica o palabras, sino en la práctica. O como se sabe, viviendo con Dios, pasando tiempo con Dios, dedicándose a la voluntad de Dios y practicando la fe cristiana. Gracias, pastores. Realmente la cosa es muy objetiva, no es solamente un asunto de sentir o simplemente algo romántico, es algo práctico. Caminar con Dios significa buscarlo en primer lugar cada día. Así es. Pues bien, queridos amigos, estamos con el tiempo justo y queremos ofrecerles aún algunos consejos importantes también del espíritu de profecía, los libros de la colección, y luego vamos a volver. Hola amigos, acompáñenme en la lectura de esta cita. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa: yo honraré a los que me honran. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Esta cita se encuentra en el libro Joyas de los Testimonios en el tomo 2. Y te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Continuamos, amigos, en su grata compañía y también la compañía de Nuevo Tiempo. Estamos con los pastores Rafael Rossi y Bruno Razo en esta oportunidad disfrutando de los consejos inspirados. Todavía tenemos un espacio muy pequeño para ofrecerles un consejo más. Solo para recordar la segura declaración de Jesús cuando dijera: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como consecuencia. Poner siempre a Dios primero. Eso es caminar con Dios. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque nos invitas a reflexionar sobre la necesidad de ser sinceros y auténticos y verdaderamente ponerte en primer lugar todos los días, no solo en el comienzo de cada día, sino a lo largo de todo el día. Que podamos tener una experiencia práctica de relación contigo, que podamos caminar en armonía con tu palabra y con tu voluntad, que podamos testificar con fidelidad de tu verdad, compartiendo la fe y la esperanza. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Agradecidos a Dios, nos despedimos solo por unas horas para volver con la confianza en que Dios lo quiere así, a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos reencontramos el día de mañana.